Buenas, buenas, hola a todos. Vamos con el próximo fallo. em, Ermegian contra Neustadt, del año 1988. ¿Sí? Bueno, entonces nos ponemos, como siempre, a identificar fecha y contexto histórico del fallo. Dijimos que la sentencia es de 1988, ¿sí? En los albores de la Argentina democrática, así que era de la postdictadura, gobernaba Raúl Alfonsín, de la UCR. Y el país todavía estaba procesando heridas institucionales y debates sobre los límites entre el poder político, los medios y la justicia. La televisión y los programas de opinión tenían una influencia importante, ¿sí?, en el público. Un conductor como Bernardo Neustadt era para muchos un formador de agenda política. Y ese horizonte cultural y político es clave para entender por qué un caso así generó interés público. Bueno, identifiquemos las partes, ¿sí? Eh, El actor es Miguel Ángel Ermegian, abogado y académico que solicitó un espacio para replicar comentarios vertidos en la televisión. Y los demandados eran Bernardo Neuta y otros, y responsables del programa conductores, productores de Tiempo Nuevo, espacio televisivo en el que el expresidente Arturo Frondizi hizo declaraciones controvertidas, y el órgano que resolvió fue la Corte Suprema de Justicia. Bueno, los hechos, sencillamente, en un programa televisivo conducido por Neusta, el expresidente Arturo Frondizi formuló apreciaciones que Ermegian entendió como ofensivas para sus convicciones y su esfera moral política. Ermegian entonces pidió que los conductores le cedieran un espacio de réplica en el mismo programa para contestar las afirmaciones. Los conductores, la empresa, lo rechazaron. En primera y segunda instancia, los tribunales civiles rechazaron su pretensión y Emergian llevó entonces la cuestión a la Corte por un recurso extraordinario. ¿Cuál era la cuestión jurídica? Bueno, la pregunta que la Corte tuvo que responder fue, en esencia, ¿puede el Poder Judicial ordenar la entrega de un espacio periodístico, ¿sí?, con el derecho a réplica, invocando el artículo 14.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y el artículo 33 de la Constitución, a pesar de que no existe una ley argentina que regule expresamente ese derecho? En palabras simples, entonces, bueno, hay un choque entre derecho de réplica, así que es el derecho internacional incorporado, y el principio de legalidad, el de reserva de ley sobre restricciones a la libertad de prensa. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a listar los principios involucrados, ¿no? De forma breve y clara. La Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto de San José, como lo conocemos, el artículo 14.1, que es el derecho de rectificación o respuesta, y que nuestro país había aprobado por ley 23.054. El artículo 33 de la Constitución Nacional, invocado por el actor como fundamento de protección amplia de derechos. El principio de legalidad, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege la libertad respecto de restricciones que no sean previstas por la ley. La jurisprudencia previa sobre la operatividad de las normas convencionales. ¿Son autoejecutables o requieren una ley reglamentaria? Bueno, la Corte aplicó la tesis de que muchas previsiones de la Convención son programáticas y que requieren una regulación legislativa para ser operativas internamente. Bueno, ¿cuál fue la argumentación de la Corte? ¿Por qué rechazó la pretensión? Bueno, la Corte sostuvo en su razonamiento fundamental las ideas siguientes, ¿no? Que, bueno, no son textualmente así, pero para que lo entiendan. En primer lugar, la Convención Americana, ¿sí?, en su artículo 14.1, contiene previsiones de alcance programático. El derecho de réplica está condicionado a las leyes que establezcan sus condiciones, lo que aparece en el texto convencional. En consecuencia,
Sin una ley nacional que regule el derecho de réplica, ese derecho no es aplicable de forma directa en la jurisdicción interna como instrumento de tutela judicial. Por otra parte, también la libertad de prensa es un pilar democrático, ¿sí? Cualquier limitación o exigencia sobre quien publica que debe estar prevista por el legislador y no puede insertarse por vía judicial con fórmulas abiertas. La Corte concluyó que no corresponde crear por sentencia lo que falta en el plano normativo, ¿sí? Y también el artículo 33 de la Constitución Nacional no incorpora automática ni discretamente ese derecho de réplica. La magnitud y las implicancias institucionales de un derecho de réplica exigen regulación legislativa, no bastan invocaciones genéricas, ¿sí? Además, en el caso concreto, la Corte razonó que lo demandado no consistía en la reparación de un daño, ¿sí? Un daño personalísimo. Era una pretensión más amplia, un interés difuso, que sin ley no era suficiente para obligar a un medio a ceder un espacio. Por estas razones, la Corte confirmó las sentencias previas y rechazó la petición de Hermegián. Entonces, la decisión concreta, la sentencia y el holding. Vamos a esto, ¿sí? La sentencia. La Corte confirma la negativa de los tribunales inferiores y declara improcedente la pretensión de Hermegián por falta de una base normativa interna que haga operativa el derecho de réplica. La demanda fue desestimada con costas al perdedor, ¿no? El holding, la regla. Un derecho contemplado en la Convención Americana, artículo 14.1, que exige regulación legal, no es exigible judicialmente mientras no exista la ley reglamentaria. El juez no puede suplantar al legislador creando por sentencia un mecanismo que la Constitución y la Convención remiten al legislador. En cuanto al obiter dicta, ¿no? Como comentarios adicionales, la Corte dejó planteada dos orientaciones de importancia práctica. Una, no niega la legitimidad del derecho de réplica como valor protegido por la Convención. Sí subraya que su eficacia depende de la intervención legislativa. La sentencia reafirma la idea de prudencia judicial. Los jueces no tienen que introducir limitaciones a la libertad informativa en ausencia de normas claras que indiquen cuándo y cómo procede la réplica. Em, Esos comentarios son claves porque demuestran la sensibilidad del tribunal frente a tensiones entre derechos y separación de funciones. Bueno, en cuanto al precedente que deja el fallo, ¿no? Hay un precedente inmediato, sí que la Corte venía sosteniendo que ciertas obligaciones derivadas de tratados internacionales podían ser programáticas y exigir una legislación. Eh, Tesis que aparece ya en fallos previos citados por el tribunal. Y la evolución posterior que es muy relevante, más adelante está el caso de Mejián contra Sofovich de 1992, ¿sí? Donde la Corte en circunstancias diferentes tuteló el derecho de réplica, y ese fallo de 1992 significó un punto de inflexión en la jurisprudencia sobre la operatividad de la Convención Americana y aceleró el cambio hacia una aplicación más directa de tratados internacionales y fue parte del debate que desembocó en la jerarquía constitucional, dada ciertos tratados en la reforma de 1994. Es imprescindible leer los dos fallos como parte de un proceso de cambio doctrinario. Bueno, ¿qué decía la opinión pública de todo esto, no? ¿Qué motivaciones políticas influyeron? Bueno, sobre Neustadt, era y sigue siendo recordado como un conductor que tenía una fuerte influencia política, una clara línea editorial conservadora. Su rol en la escena mediática permitía que muchos discursos políticos circularan por su programa. Eso convierte cualquier conflicto con el medio en una cuestión de interés público y política. La percepción pública y política en 1988 era que las sentencias, bueno, se leyó por algunos como defensa de la libertad de prensa frente a intentos de regulación judicial, pero por otros fue vista como un límite a la protección de ciudadanos frente a abusos mediáticos. En términos políticos, la Corte mostró prudencia institucional en una época en la que la democracia todavía reafirmaba sus reglas y la prensa gozaba de gran margen de actuación, ¿no? Em, bueno, como importante, y hay que señalar que no hay en el expediente o en este fallo, no hay
prueba de que los jueces hayan sido comprados o actuado por presión secreta. Lo que sí hay es un clima institucional, ¿sí? Son medios potentes, transición democrática, que explica por qué la Corte prefirió la vía de la legalidad formal y la reserva de la ley. Bueno, ¿por qué es importante el fallo este? Porque muestra la tensión entre la adopción de estándares internacionales de derechos, ¿sí? De la Convención Americana, y la reserva de ley propia de los sistemas democráticos. ¿Puede un tribunal dar efectividad inmediata a un derecho internacional que exige regulación? En 1988 la respuesta fue negativa. La jurisprudencia posterior fue matizando y en algunos casos revirtiendo esa posición. Y también porque es un ejemplo claro de cómo el derecho constitucional evoluciona. El mismo litigante, Hermegian, ganó en 1992 una cuestión análoga en distinto contexto, lo que evidencia que la interpretación judicial cambia con el tiempo. La composición de la Corte y la percepción sobre la eficacia de los tratados en el derecho interno, ¿sí? Bueno, ahora, para llevar en la mochila sobre este fallo, fecha 1988, Tribunal, la Corte Suprema, el objeto era el pedido de derecho de réplica en un programa conducido por Bernardo Neustadt, tras declaraciones del expresidente Frondizi. El choque jurídico, bueno, era la operatividad del artículo 14.1 de la Convención Americana contra el principio de legalidad y reserva de ley y libertad de prensa. La decisión, bueno, pretensión rechazada, la Corte sostuvo que el derecho de réplica es programático y exige ley reglamentaria para ser exigible. Relevancia, bueno, el punto de partida para la discusión jurisprudencial, que después se modifica, por ejemplo, en Mejian contra Sofovich, y que alimentó debate sobre la posición directa e indirecta de los tratados en el orden interno de nuestro país. Bueno, esto es todo lo que necesitamos saber del fallo de Mejian contra Neustadt. Así que nos vemos en el que sigue. Creo que el que sigue es el de Sofovich. Ya veremos. Lo vamos subiendo después. Nos vemos.